¿Qué tal, licenciadas y licenciados? Nosotros somos el equipo número 7 de la sección 31 para la materia de sistemas y procedimientos. Y el día de hoy nos corresponde hablar sobre básicamente el ADN de una organización, debido a que sin ellos cada quien trabajaría a su manera y el caos reinaría pronto. Nuestro tema es el número 7 del contenido, titulado Manuales, presentado ante la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública del Campus La Morita. Mi nombre es Julia Rosso y para comenzar a hablar sobre este tema tan importante, es necesario definir que los manuales son documentos estructurados que recopilan información esencial, políticas, procedimientos o instrucciones detalladas sobre el funcionamiento de una organización, equipo o materia específica. Viéndolos de una visión más técnica, podemos decir que los manuales son instrumentos de comunicación administrativa que codifican ordenadamente los elementos del funcionamiento de una unidad. Como mencioné anteriormente, son básicamente el ADN de una organización. Sin ellos, una empresa sería como una estantería de Mercado Libre, intentando armarse sola. La palabra proviene del latín manualis, indicando que son manejables o de consulta fácil. En palabras simples, es la guía oficial que explica cómo funciona la empresa, quién es responsable de qué y cómo deben de ejecutarse las tareas para lograr los objetivos. Un manual no es solo un montón de hojas, es un instrumento de comunicación y control que agrupa normas, pautas, procedimientos para que el personal trabaje en sintonía. Ahora bien, ¿por qué una empresa se toma la molestia de escribirlos? ¿Por qué decimos que los manuales son vitales? Tengo acá varios puntos que traje el día de hoy para que tengamos en cuenta cuál es la importancia de estos manuales. Como primera instancia, tenemos lo que es la estandarización, en la cual garantizan que las tareas se hagan siempre con la misma calidad. Es decir, aseguran que las tareas se realicen de manera uniforme y correcta, reduciendo errores. Como segundo punto, tenemos lo que es la inducción o capacitación, en donde reducen la curva de aprendizaje para nuevos integrantes. Es decir, que facilita la inducción del personal nuevo y sirve de base para el adiestramiento. Como tercer punto, tenemos que el control, en donde se delimitan responsabilidades y facilitan las auditorías. Es decir, que los manuales definen funciones y responsabilidades claras, evitando la duplicidad de esfuerzos. Por otro punto, o por otra instancia, tenemos el ahorro de tiempo y recursos. Al evitar errores y duplicidad de estas funciones, la empresa se vuelve más eficiente. Es decir, que reducen la necesidad de consultar sobre procedimientos rutinarios y mejoran la productividad. También sirven como base para auditoría. Sirven para revisar si el personal está cumpliendo con lo pactado oficialmente. Es decir, que actúan como un archivo histórico y de consulta permanente que evita el olvido de las normas. Cabe mencionar, compañeros, que es primordial que dichos manuales estén actualizados. Por ende, lo ideal en una empresa o en cualquier organización es una revisión anual programada de los mismos. También cada que ocurra algún cambio sistemático importante o alguna actualización de ley, dependiendo del tipo de manual. Ahora bien, el día de hoy les traje un ejemplo breve sobre un procedimiento de reembolso de gasto de caja chica. Es un ejemplo perfecto porque sucede en cualquier organización y es fácil de entender, ¿sí? Establecemos un caso práctico en donde un empleado realiza una compra y solicita una factura legal a nombre de la empresa. Luego, después se lo envía a su jefe inmediato, el cual revisa el gasto y firma el vale de caja chica. Lo aprueba. Luego de esto, esa compra se pasa al área de tesorería o caja, los cuales verifican la factura y cumplen los requisitos, que verifican que la factura cumpla los requisitos fiscales y entregan en el efectivo. Por último, se le envía al área de contabilidad, la cual registra el gasto en el sistema y archivan el comprobante. Cabe destacarles que un manual no está completo sin sus formatos. Para este procedimiento se requieren vales de caja chica
o reportes de liquidación, ¿sí? Fíjense que en cada paso se está estructurado por un responsable, el cual tiene una acción muy específica. Imaginen que no existiera un manual de procedimientos. El empleado podría traer una nota escrita a mano en un papel cualquiera y el jefe podría decir que no sabía en qué se iba a gastar eso. El contador no tendría forma de comprobar el gasto ante el fisco. Es decir, que un manual o ciertos procedimientos o el seguimiento de procedimientos evitan el caos financiero. Sin un manual o un sistema de procedimientos, este proceso sería un desorden financiero. Les traje el día de hoy esta cita que me parece súper acertada para lo que vengo mencionando. Tenemos que los manuales son la memoria institucional. Pasar del yo creo al así se hace es la clave del éxito organizacional. Debemos entender que los manuales no son archivos para llenar estantes, son la memoria institucional de una empresa. Una organización sin manuales es una organización que depende de la improvisación, y en el mundo de los negocios, dicha improvisación es el camino más corto hacia la ineficiencia. Implementar dichos manuales es pasar del yo creo que se hace así al así es como logramos el éxito. Ahora bien que ya tenemos la definición, la importancia de dichos manuales, tenemos tipos de manuales. Estimada licenciada María Fernanda, ¿nos podrías mencionar un poco más allá de este tema? Muy bien, compañeros licenciados. Para dar continuidad con este interesante tema, tenemos los tipos de manuales. En primer lugar, tenemos los manuales de técnicas. Estos son documentos que detallan el cómo hacer una actividad técnica específica, paso a paso, con precisión y una metodología estandarizada. Estos suelen incluir diagramas, especificaciones técnicas, estándares de calidad y seguridad. Un ejemplo de estos manuales sería un manual de técnicas de soldadura para un taller de metalurgia, donde explica los tipos de electrodos a utilizar, los amperajes, los ángulos de trabajo y las medidas de seguridad para cada tipo de unión. En segundo lugar, tenemos el manual de actividades. Este manual guía al personal en la ejecución de tareas o procesos completos que ocurren en situaciones laborales concretas. Se enfocan en secuencias de acciones, roles involucrados y flujos de trabajo. Ejemplo de esto podría ser un manual de atención al cliente en un call center, que describe el protocolo desde recibir la llamada con un saludo estandarizado e identificar las necesidades del cliente, hasta el cierre de la interacción y el registro de esta llamada. En tercer lugar, tenemos el manual de operación. Esta es una documentación técnica más profunda, dirigida a administradores del sistema o personal especializado. Estos manuales explican el funcionamiento interno, configuración, mantenimiento y solución de problemas. Incluyen detalles técnicos, parámetros de configuración, gestión de respaldos y seguridad. Como ejemplo, tenemos el manual de operación del sistema de base de datos Oracle, que describe cómo realizar respaldos programados, monitorear el rendimiento, optimizar consultas y aplicar parches de seguridad. Y, en cuarto lugar, tenemos los manuales de documentación de sistema. Estos documentan la fase de análisis, diseño y desarrollo del sistema. Básicamente son la historia técnica del software. Incluyen diagramas, especificaciones funcionales, decisiones de diseño y, a veces, el código fuente comentado. Un ejemplo de dicho manual es la documentación de un sistema de facturación electrónica desarrollado a medida para una organización. Ahora bien, no crean que estos son los únicos tipos de manuales que existen. A continuación, mi compañera Daniela profundizará en otros tipos de manuales, los cuales son fundamentales para el desarrollo de nuestra profesión. Dando continuidad con el tema, les explicaré a continuación los tipos de manuales aplicados en el área contable, comenzando por dar a conocer cuál es el propósito de los manuales contables, el cual consiste en estandarizar los procesos contables y financieros. Asimismo, tiene beneficios, los cuales son uniformidad en registro, mejor control interno, facilita las auditorías y capacita al personal. Ahora bien, en este mismo orden de ideas les explicaré lo que sería el primer manual, el cual consiste en el manual de las políticas, ya que este es el documento maestro que define los criterios y principios bajo los cuales la empresa registra sus operaciones, como por ejemplo los NIF.
En este sentido, tenemos lo que serían las contables a aplicar, la evaluación de los activos, los métodos de depreciación y las normas de revelación. Esto seguido, manual de cuentas, el cual es el diccionario de la contabilidad de la empresa. No es solo la lista de números, sino una explicación detallada cuenta a cuenta. Esta describe el catálogo de cuentas y cómo es su clasificación, como por ejemplo los códigos contables, la definición de las cuentas, los saldos iniciales y los movimientos permitidos. ¿Cuáles son los tipos de cuentas? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos. Seguimos con el manual de procedimiento. Este define los pasos y las secuencias a realizar las operaciones. Si la política te dice qué hacer, este manual te dice cómo hacerlo paso a paso, ya que es la guía operativa del día a día. A su vez, la secuencia de las operaciones contables son las siguientes: los procedimientos de registro, los ciclos contables, cierres de periodo y las conciliaciones. Es importante dar a conocer de manera breve lo que sería el ciclo contable, ya que es el día a día de cada empresa, comenzando con la recopilación de análisis y de datos, seguido de los registros contables, la elaboración del balance de comprobación, preparar los registros de ajustes, elaboración del balance de comprobación ajustados, la elaboración de los estados financieros y, por último, el cierre de los libros contables. El manual de organización define la estructura y las responsabilidades del departamento contable, como el organigrama, funciones y responsabilidades, líneas de reportes y perfiles de cada puesto. La estructura piramidal del organigrama pudiera ser gerente general, gerente de área, gerente administrativo, almacén, cajeros y atención al cliente. Y por último, tenemos el manual de usuario del sistema contable. En la era digital casi nadie lleva libros contables a mano. Este manual se enfoca en la herramienta tecnológica, es decir, en el software contable de cada empresa, de cada institución. Es una guía para el uso de los sistemas y las herramientas contables, como el acceso a los sistemas, los pasos de operación, la generación de reportes y la seguridad de información. Seguimos con el cuadro comparativo de los tipos de manual, basándonos en el propósito principal de cada uno y para quién va dirigido. Comenzamos con el manual de procedimiento, el cual tiene como propósito ser una guía operativa y va dirigido a los analistas y los asistentes. El manual de políticas tiene como propósito el cumplimiento normativo y va dirigido a los auditores y directivos. Seguido del manual de cuentas, que es una clasificación técnica y va dirigido a los contadores. El control interno, que es el de la organización, tiene como propósito la seguridad y la transparencia y va dirigido a toda la organización. Y culminamos con el manual de usuarios, que tiene como propósito las herramientas contables y va dirigido a toda la organización. Continuando así, tenemos la estandarización y otras técnicas del diseño de manuales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas empresas funcionan como un reloj suizo y otras parecen vivir en un caos constante? La diferencia suele estar en sus manuales. Hoy les voy a explicar el proceso de estandarización y diseño de manuales, un camino estructurado que transforma la información dispersa de cada departamento en una herramienta oficial que garantiza que todos sepamos qué hacer, cómo hacerlo y bajo qué estándares de calidad. Siguiendo la metodología de la doctora Bello, tenemos que son 7 pasos a seguir, y el primero de ellos es la recolección de información. Esta es la fase inicial de investigación de campo. Consiste en acudir directamente a las unidades involucradas, que en este caso son el departamento A, el departamento B, el departamento C y el departamento D, para así capturar la realidad operativa. No se trata solo de acumular datos, sino de entender qué se hace, quién lo hace y cómo se hace actualmente. El segundo paso es la fuente de información. Este representa el origen de los datos. En el flujograma, esto se consolida en la esquematización del manual. Aquí es donde se filtran las entrevistas, los documentos previos y normativas legales que servirán como la base estructural o el esqueleto sobre el cual se escribirá el manual. Ahora bien, si notan, hay unos numeritos en este fragmento del flujograma. Estos valores representan la estimación de recursos o el tiempo asignado a cada tarea, permitiendo así cuantificar cuánto esfuerzo requiere cada etapa del diseño.
Ahora bien, si yo les pregunto, ¿a qué creen que se deba esa diferencia si todos están haciendo lo mismo? O sea, la diferencia de que el A tiene 13 y los demás, el B, el C y el D, tienen un 10. ¿A qué creen que se debe esa diferencia? Les dejo un momento para que lo analicen y yo les daré la respuesta. Esto suele indicar que el departamento A probablemente tiene procesos más complejos o más personal que entrevistar, lo que requiere más recursos o más tiempo. En esta siguiente lámina tenemos el punto número 3, que es el procesamiento de información. Esta es la etapa de redacción y síntesis. Aquí es donde el equipo técnico transforma la información bruta en el lenguaje técnico, pero comprensible. Este incluye la redacción de los borradores, que aquí es donde tú creas la primera versión de texto. También vemos que sale la elaboración de gráficas. Aquí es donde se hace o se da el apoyo visual, como los flujogramas o diagramas. Y tenemos el formato, que esto no es más que aplicar la identidad visual y los estándares de diseño. También tenemos el punto número 4, que es la aprobación. Este es el filtro de validación técnica. Cada responsable de área revisa que el redactado sea veraz y funcional. Es un paso crítico porque asegura que el manual cuenta con el respaldo de quienes ejecutan los procesos. Continuando así, tenemos el punto número 5, que es la corrección. Este se refiere al ajuste y refinamiento. Basándose en las observaciones de la etapa de aprobación, se realizan los cambios necesarios para eliminar los errores, las ambigüedades o procesos mal interpretados. Podríamos decir que esta es la fase de pulido de ese manual que estamos haciendo, que estamos realizando. El paso número 6 es la autorización. Este es el acto de validación legal y administrativa. Generalmente es realizada por la alta gerencia o la dirección general. Mediante una revisión final, se da el visto bueno oficial para que el documento se convierta en una norma institucional obligatoria. En el punto número 7 tenemos el control, que es la etapa de formalización y cierre. Incluye los pasos físicos y logísticos, como la impresión y encuadernación, que aquí es donde materializamos el documento. Y está la distribución, que aquí es donde nos aseguramos que el manual llegue a las manos de quienes lo necesitan para trabajar. Ahora, por último, pero no menos importante, les tengo otra pregunta. Si ustedes tuvieran que eliminar un solo paso de todo este flujograma que les mostré, que está fragmentado en estas 3 láminas, si tuvieran que eliminar un solo paso para terminar el manual más rápido, ¿cuál quitarían y qué riesgo correría la empresa? Les dejo unos minutos para que lo analicen. Ok, si su respuesta fue que no eliminarían ningún paso, están en lo correcto. No podemos eliminar ningún paso de esta elaboración o esta estandarización, porque todos son necesarios. Les doy un ejemplo. ¿Se imaginan que quitemos el paso de la corrección? Entonces el manual saldría con errores. Si quitamos el paso de la autorización, el manual no tendría validez legal. O imagínense que quitemos el paso de control y no se distribuya. ¿Qué vamos a hacer nosotros con haber hecho todo ese trabajo y no distribuírselo a las personas que lo van a necesitar para trabajar? O sea, ¿trabajamos en vano? No, o sea, todos los pasos se deben seguir para que ese manual llegue a las manos de las personas que lo necesitan para trabajar.
Para algo se hizo todo ese proceso. Muchas gracias por escuchar. Dando continuidad con la presentación, ahora vamos con los ejemplos de los manuales. Podemos encontrar como primer ejemplo el Manual de Políticas Contables. Su contenido típico es principios contables aplicables, políticas de reconocimiento de ingresos y gastos, políticas de evaluación de activos y pasivos, normas de presentación y revelación de información financiera. Este tiene una estructura la cual está conformada por portada, que lleva un título, nombre de la empresa, fecha y responsable de elaboración. Continuamos con el índice, que esta es la lista de capítulos y secciones. Introducción, objeto de manual y su importancia. Continuamos con principios contables aplicables. Estos son las normas y principios que rigen las políticas. Políticas de reconocimiento. Cómo y cuándo se reconocen ingresos, gastos, activos y pasivos. Vamos ahora con la evaluación de activos y pasivos, que esto no es más que los métodos de valoración aceptados, el costo histórico, valor razonable, etc. Normas de presentación y revelación. Estas son las reglas para la elaboración y publicación de los estados financieros. Como segundo ejemplo podemos encontrar el Manual de Procedimientos Contables. Su contenido típico es procedimientos para la apertura y cierre de periodos contables, registro de compra, venta, pagos y cobros, elaboración de asientos y conciliaciones bancarias, elaboración de informes financieros. Estructura, portada, índice, introducción. La introducción lleva el propósito y alcance del manual. Procedimientos generales. Descripción paso a paso de cada proceso, como apertura de cuentas, registro de transacciones, de las ventas, compras, pagos, conciliaciones bancarias y cierre de periodos. Vamos con los responsables, que estas son las personas o áreas encargadas de cada procedimiento. Seguimos con los documentos y formularios, listado y ejemplo de formatos utilizados, controles y verificaciones, medidas para garantizar la precisión y cumplimiento. También podemos encontrar el siguiente ejemplo, que trata de manual de cuentas. Su contenido típico es el código y nombre de cada cuenta, descripción y clasificación, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y niveles de cuentas, ya sea detallada o resumida. Su estructura es portada, ingreso, índice. En este podemos encontrar los objetivos y beneficios del catálogo. Clasificación de cuentas. Aquí encontramos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, entre otros. Listado de cuentas, código de cuentas, nombre de la cuenta, descripción y el nivel, ya sea detallado o resumido, y el tipo también de la cuenta, ya pueda ser deudora o acreedora. Normas para la utilización, cómo asignar las cuentas a transacciones, actualización y revisión del catálogo. Ejemplo número 4. Manual de control interno. Contenido típico. Políticas de autorización y aprobación de transacciones. Procedimientos de supervisión y revisión. Sistemas de auditoría interna. Mecanismos de prevención y detección de fraudes. La estructura está compuesta por la portada, el índice, la introducción, que lleva el objeto y alcance del control interno. Políticas generales, que esta no es más que los principios para la protección de activos y la integridad de la información.
Procedimientos de control. En ellos podemos encontrar la autorización de transacciones, supervisión y revisión periódica, segregación de funciones, auditorías internas. Continuamos con sistema de monitoreo y evaluación. Aquí encontramos los indicadores de control y los reportes. Medidas correctivas. Estas son las acciones ante irregularidades o errores. Último ejemplo de esta presentación: Manual de usuarios del sistema contable. Contenido típico: instrucciones de ingreso y navegación, funciones y módulos del sistema, procedimientos para registrar transacciones, cómo generar reportes y consultas. La estructura de este es la portada, el índice, la introducción, que lleva como objetivo el del manual y descripción del sistema. Requisitos del sistema. Estos ya son los software o los permisos necesarios. Seguimos con las instrucciones de uso, que son cómo ingresar al sistema, navegación por módulos. Estos son los registros, consulta, generación de reportes. Funciones principales. Estas son crear, modificar y eliminar transacciones. Seguimos con los procedimientos específicos. Registro de compra y venta, conciliaciones y cierres, generación de información financiera. También encontramos el manejo de errores y soporte técnico, cómo solucionar problemas comunes, contacto y el contacto para soporte.